Saludos, mi nombre es John Sebastián Tibocha Morales. El día de hoy, junto con mi compañero Santiago Sanabria, vamos a realizar el taller de ATIN, Automatización Industrial, el cual consta de el control de las secuencias. Vamos a realizar en este taller 6 ejercicios por medio de 2 lenguajes de programación diferentes, los cuales son tipo escalera y por medio de compuertas lógicas. En caso de las compuertas lógicas, vamos a simular estos ejercicios en el programa Logosoft y luego vamos a tener una comunicación directa con el PLC y para poder asimismo realizar y poder ver la demostración de lo que hace nuestro programa directamente en lo que es el PLC. Así que prepárense, vamos a mostrar cuál es el funcionamiento y la descripción de cada uno de estos ejercicios y vamos a ver cómo es que se va a comunicar el computador con el programa Logo directamente por medio del cable Ethernet al PLC. Para nuestro primer ejercicio vamos a realizar un semáforo peatonal con luz roja y luz verde. Estas serían nuestras dos salidas. Hay que tener en cuenta que la luz roja va a estar prendida por 8 segundos y la luz verde por 6 segundos. Además, vamos a tener o un interruptor principal o un sistema automático. En este caso optamos por un sistema automático, es decir, apenas vaya a ocurrir la simulación, el sistema va a comenzar a funcionar. Esto es porque estamos utilizando una entrada high, que es básicamente un 1 inducido siempre. Utilizamos un sistema síncrono, el cual nos va a determinar el apagado y el encendido de los dos bombillos, es decir, de nuestras dos salidas, que serían Q1 y Q2. Q1 para el rojo y Q2 para el verde. Lo que va a pasar acá es lo siguiente: al tener un sistema síncrono vamos a tener una demora en el encendido y una demora en el apagado. Eso nos va a determinar en qué momento vamos a recibir el 1 y en qué momento vamos a recibir el 0. Cuando Q1 esté recibiendo un 1 debido al sistema síncrono, es decir, en este caso estaríamos hablando de los 8 segundos que demorarían en apagarse, ¿sí? Vamos a tener un 1 constante hasta que se cumplan esos 8 segundos. Apenas se cumplen esos 8 segundos vamos a tener un 0, ¿sí? Y ese 0 va a pasar a Q1, es decir, Q1 se va a apagar. Pero debido a la negación que tenemos, vamos a transformar ese 0 en un 1 y vamos a permitir que ese 1 pase a Q2 por 6 segundos, que sería la demora en encenderse. Para este segundo ejercicio vamos a tener un sistema de iluminación, el cual va a constar de 3 botones o 3 interruptores o pulsadores. En nuestro caso estamos hablando de interruptores, los cuales van a determinar las funciones de este sistema de iluminación. Si el usuario presiona el botón número 1, vamos a tener un comportamiento constante de iluminación por 10 segundos de nuestro bombillo. Pero si el usuario presiona el botón número 2, vamos a tener un sistema de titileo, ¿sí? De conmutación, es decir, el bombillo va a titilar por los mismos 10 segundos con una frecuencia de 2 Hz. La tercera forma de funcionamiento del bombillo sería si el usuario presiona el botón número 3. En este caso, el sistema igual va a tener conmutación, va a titilar por los mismos 10 segundos, pero ahora con una frecuencia de 0,5 Hz. ¿Cómo vamos a hacer esto? Hay que tener en cuenta primero que todo que vamos a tener 3 entradas, las cuales corresponden a los 3 botones, que en nuestro caso son interruptores, I1, I2 y I3. Y vamos a tener una salida a la cual va a ser Q1. Q1 va a ser el bombillo de nuestra lámpara, y como vamos a tener una retroalimentación, una respuesta a nuestra salida con las entradas que tenemos con estos 3 botones, por esa razón vamos a tener una compuerta lógica OR. Hace referencia a que por medio de cualquiera de las 3 entradas que tenemos vamos a tener un funcionamiento o una función por medio de nuestra salida. Por esa razón utilizamos este tipo de compuerta. Ahora, hay que tener en cuenta que como nuestro
primer modo de funcionamiento no tiene titileo, no vamos a utilizar alguna función que nos haga este funcionamiento titular, sino que simplemente vamos a controlar el encendido y el apagado por medio de un sistema que va a ser off delay, ¿sí? Y ya para las demás funciones, tanto la segunda como la tercera, vamos a tener una primera fila de compuertas, las cuales nos van a determinar la duración de encendido, en este caso de apagado, de nuestro sistema, de nuestro bombillo, ¿sí? Lo cual son 10 segundos, son compuertas que son off delay. Y vamos a tener también nuestro segunda columna de compuertas. Vamos a obtener un sistema de compuertas asíncronas, las cuales nos van a permitir ese titilado, ¿sí? Ese sistema de conmutación por digamos que en el primer modo que tiene titilado, es decir, en el segundo modo de funcionamiento, vamos a tener una frecuencia de 2 Hz, y para la tercera vamos a tener 0,5 Hz, y es por medio de estas compuertas asíncronas que podemos realizar esta función. Y como ya les había dicho, la primera columna va a determinar el tiempo. Para este tercer ejercicio vamos a tener un semáforo que se utiliza para agilizar el tránsito vehicular cuando se le da mantenimiento a las carreteras de doble sentido. El semáforo solo tiene 2 lámparas, verde y roja. La secuencia empieza con la lámpara verde, dirección norte-sur. Se energiza durante 30 segundos y la lámpara roja, dirección sur-norte, está energizada. Después de transcurrir los 30 segundos, la lámpara verde se desenergiza o se apaga, y al mismo tiempo la lámpara roja se energiza, dirección norte-sur. Las lámparas rojas de ambos semáforos permanecen energizadas durante 15 segundos. Transcurridos estos 30 segundos, esos 15 segundos, la lámpara roja, dirección sur-norte, es desenergizada, al mismo tiempo que la lámpara verde, dirección sur-norte, es energizada durante 30 segundos. Transcurridos los 30 segundos, la lámpara verde es desenergizada, al mismo tiempo que la lámpara roja se energiza, dirección sur-norte. Nuevamente, las lámparas rojas de ambos semáforos permanecen energizadas durante 15 segundos. Transcurridos estos 15 segundos, se reinicia la secuencia. ¿Cómo vamos a realizar este proceso? Primero que todo, es un sistema que tiene que ser automático, debido a que básicamente es un sistema que ya tiene que estar operando en el principio. Para garantizar eso utilizamos una entrada high, que básicamente es un inducido, como ya lo hemos dicho en los anteriores ejercicios. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que son 2 semáforos, ¿sí? Uno en cada sentido del carril. Es un carril que es doble vía. Hay que tener en cuenta que mientras se dé el paso en un carril, tiene que bloquear el paso en otro carril. Pero mientras está en rojo en un sentido, en otro sentido tiene que ya de cierta manera también estar en rojo, para poder prepararse y poder hacer el cambio de sentido, de un sentido a otro sentido, de dar prioridad a alguno de los 2 carriles. Hay que darle un poco de lógica para poder desarrollar el ejercicio. Como ya hemos dicho, como son 2 semáforos, tendríamos 4 bombillos, ¿sí? 2 de un semáforo, otros 2 de otro semáforo. Vamos a tener, como ya han dicho, rojo y verde. En este caso tendríamos Q1 sería verde del primer semáforo, Q2 sería rojo del primer semáforo, del segundo semáforo tendríamos Q3 rojo y verde Q4. Hay que garantizar una cosa, y es que van a haber bombillos que van a estar prendidos al mismo tiempo. Esos hay que localizarlos, hay que tenerlos en cuenta para poder realizar nuestro circuito lógico. Vamos a utilizar lo que son sistemas asíncronos más que todo, para poder realizar ese cambio y apagado entre los bombillos. Y además también vamos a utilizar un off delay, que nos va a permitir, digamos, que comenzar la secuencia. También utilizamos sistemas de negaciones para poder garantizar que mientras que un bombillo esté prendido, el otro siempre esté apagado. No vamos a tener
por ejemplo el verde y el rojo al mismo tiempo, no lo vamos a tener. Entonces digamos que esa es la primera condición, pero si vamos a tener, digamos que los dos rojos, es decir, un rojo de un semáforo, el rojo de otro semáforo, vamos a tenerlos al mismo tiempo. Entonces por esa razón tienen que ir en ramas de nuestra programación totalmente aparte, pero sí tienen que activarse al mismo tiempo. Y listo, este sería, digamos que el funcionamiento de este tipo de sistemas. Ya implementan un poco de lógica y ya van a ver cómo funciona tanto en el computador con el programa de Logosoft y por medio del PLC. Bueno, para este cuarto ejercicio vamos a realizar un indicador de presencia de tren por medio de una luz cuando detecte un tren, por medio de un sensor de contacto, el cual va a ser, para nuestro caso, un pulsador o un interruptor. Este se debe activar por medio de una luz con una frecuencia de 1 Hz por 5 segundos y después se debe prender esa misma luz, pero ahora por 10 segundos de forma constante, y después se apagará. ¿Cómo vamos a realizar esto? Hay que tener en cuenta, primero que todo, que el sensor va a ser un pulsador, ¿sí? En este caso vamos a tomarlo como pulsador y vamos a tener dos modos de funcionamiento, ¿sí? Por medio de una misma entrada, ¿sí? Que sería ese interruptor, ese sensor. Vamos a tener esos dos modos de funcionamiento. Como vamos a tener dos modos de funcionamiento para una misma salida, en la compuerta lógica que vamos a utilizar es una OR. Esta compuerta lógica OR nos va a determinar el funcionamiento que vamos a tener. El primer funcionamiento es la luz prendida a una frecuencia de 1 Hz por esos 5 segundos, ¿sí? Hay que tener en cuenta una cosa, y es que apenas terminen esos 5 segundos va a prenderse la luz por unos 10 segundos ya de forma constante y luego procederá a apagarse. ¿Eso cómo lo vamos a interpretar? Vamos a tener una primera etapa en la cual vamos a tener una demora al apagarse por medio de un off delay. En ese tipo en esa etapa de nuestro funcionamiento vamos a esperar esos 5 segundos, se apaga esa luz y va a comenzar a operar la otra luz. Es decir, en ese caso vamos a tener una demora al encendido. Se acaban los 5 segundos, se apaga uno y prende la otra. Al prenderse la otra va a haber otra compuerta, ya sería una demora en apagarse por 10 segundos, porque ya sabemos que en la segunda etapa se prende y se tiene que demorar prendida 10 segundos para luego apagarse. Para lograr el sistema de titileo hay que tener en cuenta que se utiliza un sistema asíncrono, el cual digamos que nos permita poder introducir la frecuencia que nos dé 1 hercio, ¿sí? Y poder lograr ese primer funcionamiento, esa primera etapa, la cual consiste de 1 hercio por 5 segundos. Y ya hemos dicho que al terminarse esta etapa, por esos 5 segundos continuamos a la siguiente etapa, que con una demora en encenderse, ya cual ya no va a tener sistemas asíncronos porque es un sistema que va a ser constante en la iluminación. Y ya, eso sería todo por el cuarto ejercicio. Para este quinto ejercicio vamos a hacer un circuito de control de tiempo. Al accionar un pulsador vamos a activar una señal luminosa, la cual va a estar presente por 15 segundos. Después de este tiempo se apagará esta señal y se activará otra señal luminosa por 1 segundo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero que todo vamos a tener un pulsador, es decir, una entrada, que en este caso sería I2, y vamos a tener dos salidas, Q3 y Q4, que corresponden a los dos bombillos o señales luminosas. La primera señal luminosa va a estar activa durante 15 segundos, ¿sí? 15 segundos, es decir, vamos a tener un sistema off delay que va a retrasar el apagado durante 15 segundos. Va a estar prendida durante 15 segundos. Vamos a tener un sistema on delay, el cual nos va a permitir, es muy importante, nos va a permitir demorar el encendido del segundo bombillo, ¿sí? Durante esos 15 segundos que se nos va a demorar en apagar el primero.
bombillo. Apenas se apague, es decir, apenas se termine esos 15 segundos que son los que dura prendido el primer bombillo, se prenderá el bombillo secundario, sería Q4, se va a prender y vamos a tener un sistema off delay también que nos va a permitir demorar el apagado durante un segundo, es decir, ese segundo bombillo va a durar prendido un segundo, luego dejarse prendido y que el primer bombillo se haya apagado después de pasar 15 segundos, así de sencillo. Para este sexto ejercicio vamos a tener que implementar un circuito que realice una secuencia de 3 lámparas. Cada lámpara se debe prender sola por un segundo. El sistema debe permanecer ejecutando la acción de forma cíclica. Bueno, primero que todo, analicemos. Vamos a tener una entrada permanente. ¿Sí? No vamos a tener ningún tipo de interruptor, pulsador, botón, no, porque necesitamos un 1 constante. Por eso utilizamos la entrada high, que nos va a garantizar eso, un 1 constante. Ahora, nos dice secuencia. Cuando es secuencia es porque vamos a tener de una u otra forma un orden en cada una de las salidas que tenemos. En este caso serían los 3 bombillos y cada una de estas salidas de estos bombillos va a tener una operación de un segundo. Ese tiempo de operación va a ser de un segundo y va a tener un funcionamiento cíclico. ¿Cómo hacemos para poder programar, para poder automatizar este sistema? Vamos a, primero que todo, a determinar un primer bloque, una primera columna de programación, la cual nos va a determinar un sistema off delay que nos va a indicar cuál es el tiempo de apagado de cada uno de estos sistemas, de cada uno de estos salidas, que serán los bombillos. Y además, para garantizar la ciclicidad, vamos a tener una condición de 2 segundos por medio de otro bloque off delay, la cual nos va a garantizar de que apenas termine el ciclo pueda volver a reiniciarse. Para garantizar ese tiempo de apagado y encendido y ese orden, vamos a utilizar las compuertas de tipo asíncrono, las cuales van a estar localizadas en el segundo bloque, en la segunda columna de programación, y con esto vamos a garantizar que el sistema cumpla esa secuencia, cumpla ese tiempo de operación y además, lo más importante, que sea cíclico.